Buenos días, es un verdadero gusto estar aquí presente, agradeciendo también la presencia de todos ustedes. Me toca moderar un poco esta mesa, que en realidad se trata de un conversatorio. Vamos a darle la palabra ahorita a nuestros invitados, dejando un pequeño tiempo al final por si alguno de ustedes gusta hacer algún tipo de preguntas. Entonces, bueno, presentando primero Paco Ignacio Taibo II. Que se diga en Ciudad Juárez que Taibo ya llegó y viene cargando un chingo de libros para vender y regalar, porque es algo así como el Santa Claus de los libros, pero de izquierda. Como primicia, en el antiguo Paso del Norte viene a hablar sobre el libro que está escribiendo, la historia del liberalismo armado o de los rojos, desde la caída de Santa Ana hasta el fusilamiento de Maximiliano. Ha sido 2 veces Premio Nacional, es autor de 50 libros, ha publicado en 26 países y es solidario militante del movimiento social. Autor de la más conocida y divulgada biografía de Pancho Villa, que al día de hoy tiene 300,000 ejemplares vendidos. Divulgador de un modelo de historia narrativa que hace que la lectura de cada libro, sin perder rigor, resulte tan divertida como una novela. También contamos con la presencia de Pedro Salmerón Sanginés, quien es doctor en Historia por la UNAM, es autor, entre otras obras, de La División del Norte, publicada en 2006, y Los Carrancistas, publicada en 2010. En conjunto con 1915, México en Guerra, se proporciona una novedosa visión de los ejércitos revolucionarios, los hombres que los conformaron, sus afanes, sueños y proyectos, buscando en sus formas de lucha y organización lecciones para hoy. Salmerón es profesor investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, divulgador y defensor de la historia de México, articulista de La Jornada, padre de 2, gourmet aficionado y enemigo militante del actual sistema político. Nuestro tercer invitado, el profesor Jesús Vargas Valdés, quien es investigador de la historia nacional y de los movimientos sociales en el estado de Chihuahua. Es responsable del programa editorial Biblioteca Chihuahuense de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con aproximadamente 50 títulos publicados. Autor de la página La Fragua de los Tiempos, de publicación dominical en el Heraldo de Chihuahua, con 25 años de aparición continua. Director de la revista Textos de la Nueva Vizcaya. Es también autor de algunos libros, entre los que se encuentran temas de historiografía, modismos y cocina regional de Chihuahua. Hace 15 años que emprendió la investigación del Villa Bandolero y está comprometido con la Brigada para Leer en Libertad, que lo va a entregar en octubre de este año. El 23 de septiembre de 2015 entregó en el mismo sitio de los acontecimientos el libro Madera Rebelde. También el año pasado publicó el libro con la biografía de Pragedis Guerrero. Junto con Salmerón y Taibo, integrante del Estado Mayor del general Francisco Villa. Lo único malo es que estos dos son chilangos. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso y abrimos el conversatorio. Pues no son chilangos. Voy a tener que leer así, de ladito. Ahí está. Cuando asumió el poder Vicente Fox, tiempos ingratos que tienden a repetirse en este país cada vez que llega un presidente pendejo a gobernar nuestro país, y que a pesar de lo que uno piensa, no puede ser tan pendejo, el que sigue no falla, ¿no? Hay una especie de concurrencia diabólica para lograr tener a los más tontos en el cargo de presidente de la República. Se produjo un fenómeno francamente interesante, que era en todas las secretarías de Estado, en todos los despachos de los ministros, había, por tradición priista, en la parte de atrás de la mesa del ministro, un retrato de Juárez. Y este retrato de Juárez estaba inventariado, tenía una plaquita que decía SH 4322, Secretaría de Hacienda, SRE, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2114, de tal manera que no podían ser destruidos ni tirados a la basura
sin cometer un delito de los muchos que cometerían en los siguientes meses los ministros del gobierno. Y entonces se produjo un fenómeno curioso. Los cuadros de Juárez empezaron a desaparecer de la parte de atrás de los despachos y corrió el rumor de que los estaban quitando los propios ministros. El foxismo de alguna manera estaba vinculado a las tradiciones más antijuaristas de la República. Uno de los ministros había estado ahí el día en que encapucharon a Juárez en el monumento de la Alameda, acompañado de su papá, que era un notorio cristero. Y el rumor corrió muy fuerte, tan fuerte que me dio una profunda curiosidad. Y es que se dijo que como no los podían tirar en una reunión del gabinete, Krill le había dicho, pues yo soy menos antijuarista que ustedes, mándenmelos a mi oficina. Y me parecía muy interesante la idea de imaginarme la oficina del secretario de Gobernación con 37 cuadros de Juárez ahí puestos en las paredes, pues, ¿no? Era una imagen como muy potente. Y en este país donde las batallas simbólicas tienen tanta importancia, pues la curiosidad me ganó. Levanté el teléfono y empecé a hablar por teléfono. Estaban todavía verdecitos y poco cautelosos. Y entonces logré conectar luego con el secretario de Gobernación. Y le hice la pregunta, oiga, dicen que el despacho del señor ministro hay 32 cuadros de Juárez en el pasillo. ¿Es esto cierto? Y entonces el cuate se trabó. No, bueno, mire, es que se aventó un típico cantinfleo mexicano en el cual tratas de decir muchas cosas sin decir nada. Y le dije, pues páseme a su superior, y fui a dar al secretario del ministro de Gobernación. Repetí la pregunta y el cuate se trabó todito. Bueno, no, mire, es que ahorita, no, bueno, sí, bueno, y digo, pues ¿están o no están, hombre? Nomás respóndame, hay en el pasillo 32 cuadros de Juárez, me parece muy interesante, ¿no? El asunto, no, ni siquiera me parece ofensivo, callándome para mí, es decir, para usted pendejo, pero bueno, y el cuate se trabó. Y fui a dar con el secretario de Gobernación. Y le repetí la pregunta, claro, y se volvió a trabar. No, bueno, pero dije, a ver. Me llamo Paco Ignacio Taibo, soy escritor, el ministro del cual usted es secretario, pues no me debe querer, pero sí me debe conocer, por lo menos de oídas. ¿Es verdad que hay 32 cuadros en el pasillo de entrada de su gabinete de Benito Juárez? Y el cuate dijo, bueno, es que, dije, pues páseme al ministro, él tendrá una visión más clara, aunque usted sí es secretario, pues en estos momentos que está hablando conmigo por teléfono debe estarlos viendo. Y dijo, dije, vamos a hacer algo, páseme al secretario. Dije, no, el secretario está en estos momentos en una reunión en Los Pinos, pura madre, pero bueno, pues vamos a hacer algo. Voy a contar hasta 10. Si usted me dice sí, es que está viendo los cuadros. Si usted no dice nada, es que los cuadros no están ahí. Y entonces, ¿entendió? Sí. 10, 9, 8, 7, 6, y se oye una voz que dice, ¿cómo era? Yo si los estoy viendo, ¿qué tengo que decir? No logré pasar más allá, pero la historia es cierta. Y tiene una variante todavía más interesante, que es la siguiente. Pude contemplar en el despacho del ministro de Educación, cuando estaba haciendo un programa de televisión sobre los murales de Rivera en la Secretaría de Educación Pública, alguien se apendejó y pudo entrar con las cámaras hasta el despacho del ministro, que no atendía ahí. En las tardes él atendía en el Nico. Esta nacoburguesía que nos gobierna prefiere el Nico al despacho donde hay un mural maravilloso de Montenegro. Pero bueno, y logré entrar y vi que habían repuesto el cuadro de Juárez. Y yo dije, pues está medio verdoso, ¿no, güey? Lo veía. Entonces hablé con una amiga mía, Alicia Ortega, que es restauradora, muy buena, por cierto, se dedica a la restauración de obras coloniales, y le dije, oye, los colores oliváceos de la piel con los que se solía retratar a Juárez, todos los retratos de Juárez son iguales,
El pobre Juárez no tiene cuello, está todo tieso, todo embarado así, ¿no? Como robotín, y con mirada entre fiera y pendeja. Esta imagen que los priistas manufacturaron de un Juárez que estaba detrás de una lógica política profunda, que era, no le hace que seas zapoteca, güey, si eres licenciado ya chingaste, que era la representación política de la transición postalemanista, de la desaparición de los generales, la aparición de los licenciados, el culto a Juárez, ¿no? Al que se le perdonaba por ser zapoteca, pero pues era licenciado, chinga, bueno, pues órale. Y entonces yo le preguntaba, oye, el color oliváceo del rostro de Juárez, el moreno oliváceo, ¿tiende a volverse verde con el paso del tiempo? Y me decía, no, Paco. O sea, he restaurado cientos de cuadros a lo largo de mi vida y el oliváceo es uno de los colores que va adquiriendo una pátina grisácea. Si me dices tiende al gris, te lo creo, con el deterioro de los pigmentos, pero al verde no. Y digo, oye, mija, es que cada vez que veo un cuadro de Juárez de estos que tienen los ministros, están todos verdosos, chinga, el Juárez está agarrando un color verde potente. Y me dice, pues no es producto de los pigmentos, Paco, lamento informarte que es otro tipo de deterioro, porque no. Y entonces tuve que hacer una reflexión política profunda, de esas que hago frecuentemente cuando no hago historia en serio, cuando lo hago más en serio, que es, a ver, pobre Juárez, 40 pinches años de estar en la parte de atrás de políticos priistas, metiendo la pinche mano en los cajones, un día así, cometiendo fraudes, tranzas, pues fue enverdeciendo el pobre Juárez. O sea, es un fenómeno parapsicológico, compañeros. Bien, llegado a estas sabias conclusiones que operan como introducción a esta conferencia, me prometí, ahora sí, chinguen su madre, voy a escribir una biografía de Juárez que les dé vergüenza. No la van a leer, o sea que no les va a dar vergüenza, pero ustedes sí la van a leer y se van a sentir a toda madre. Y me metí en un proyecto de reivindicación de lo que se llamaría la República Armada. Entre el 53 y el 67, 14 años de la vida de México, se fermenta un movimiento social de dimensiones verdaderamente diferentes, sorprendentes y difícilmente equiparables a otras experiencias nacionales. Corresponde en paralelo a la época de las revoluciones liberales, ¿sí? Pero esta tiene algunos ingredientes extraordinariamente peculiares. Entre ellas es que los 14 de años que sucede entre la revolución de Ayutla para tirar a Santana y la derrota del imperio de Maximiliano y su fusilamiento y el regreso de Juárez triunfante a la Ciudad de México, la continuidad es que son 14 años de lucha armada. Y la República se construye en 14 años de lucha continua, militar, contra lo que ya el santanismo había prefigurado en su última dictadura, que era una especie de alianza tripartita entre el clero ultramontano conservador heredero de la vieja Nueva España y los militarotes que habían perdido la guerra de Texas, la guerra del 46, del 47, que no servían para nada como militares, pero que se gastaban el dinero de sus batallones en los uniformes con gualdrapas de oro, etcétera, etcétera, y bicornios y tricornios con plumas, y los agiotistas, que eran una nueva clase social emergente ante la ausencia de banqueros, que lucraba en una combinación de las grandes fortunas hechas en el comercio y las haciendas, empezaba a construir capital financiero. Y esta triple alianza que los confronta, los va a estar confrontando sola y con unas alianzas cabronas, porque cuando no les da con lo que tienen y pierden la guerra de reforma, viene de refuerzo la invasión tripartita hispano-anglo-francesa, y cuando no es suficiente, la invasión francesa plena, con lo cual tenemos 30,000 hombres del ejército mejor del mundo combatiendo en México, y cuando todavía no acaba la historia, viene el relevo del imperio de Maximiliano. Entonces, esta república que se construye y se fragua en estos 14 años, es verdaderamente un momento modélico para los mexicanos, porque se fragua sobre ciertas condiciones básicas. Una de ellas es la construcción de una constitución, la del 57, repleta de bondades, de sentido común,
de respeto por los derechos de mayoría, de promulgación de libertades sin límite y sin tacha, tanto libertad de prensa como libertad de circulación, ¿no? Como la desaparición de las malditas alcabalas, los impuestos, como el retirar el privilegio a militares y al clero, hasta, sobre todo, una idea romántica enraizada en una nueva clase media y clase media baja popular que leía periódicos, y que los que no sabían leer se los leían a los que sí sabían leer se los leían a los que no sabían leer, y tenías poetas que editaban un periódico de 500 ejemplares, pero un tercio del país sabía de memoria sus poesías, ¿sí? Por estos mecanismos de redifusión que generan la cultura militante. Este proceso se da en confrontación de una manera brutal contra esta triple alianza de la que ya había hablado, donde el factor quizás definitorio pues es el clero. El clero mexicano, de repente alguien dice, pinche la guerra de reforma, qué cabrones, se chingaron al clero. No, pues si no te lo chingabas no había país. El clero había construido una estructura de sustitución del país. El Estado soy yo, podía decir el clero alegremente, porque si te casabas tenías que pasar por el clero. Solo había matrimonio religioso, no había matrimonio civil. Si te morías tenías que ser registrado por el clero. Si nacías tenías que ser registrado por el clero. Si vivías en la Ciudad de México, el 82% de las casas de habitación estaban en manos del clero, que era el mayor casateniente de la Ciudad de México. En el campo, el 80% de la tierra y 2/3 partes de ella no cultivada o semicultivada. O sea, tierra de bienes muertos, sin mayor actividad. El préstamo, lo que se te ocurra, porque la estructura clerical había dejado el poder divino que se encargaran los marcianos y se había dedicado al poder terrenal, al billete y al negocio. Una estructura además tremendamente reaccionaria, encabezada por decenas de obispos, arzobispos e instituciones, que además tenía en sus manos multitud de aberraciones, como los conventos de clausura, donde todos los ricachones que tenían hijos ilegítimos, hijas ilegítimas, podían entregar su hija de días al convento y estaba condenada a vivir en clausura el resto de su vida. O sea, bajo una forma de control carcelario, sin derecho a la luz, para encubrir los pecados de esta oligarquía, ¿no? Como por ejemplo, el derecho a alterar las herencias por la vía de las confesiones. Si un cura declaraba que al borde de petatear, un ciudadano dijo que sus bienes se entregaban el 3% a sus hijas y el 97% a la congregación de los hermanos agarraditos de la mano, esto era válido como elemento testamentario, con lo cual los escándalos eran uno tras otro por robo descarado por parte del clero de bienes privados. Y en general por la presencia de un concepto religioso de censura en lo sexual, en lo cotidiano, en la vida diaria, en la información, ¿no?, que dominaba la sociedad. El liberalismo se enfrentará a todo esto y además se enfrentará bajo una forma apasionante, es construyendo una idea de patria. Si algo caracteriza esto, que algunos dan en llamar juarismo, lo caracteriza el que en casi ninguna experiencia política de la época que yo haya podido analizar se haya dado un fenómeno de abundancia de cuadros de alto nivel como este. O sea, si uno revisa los nombres que hicieron esta resistencia de 14 años que condujo a la victoria contra el imperio, a la Constitución del 57, vas a encontrar 30, 40 cuadros de altísimo nivel político, cultural y militar. Poetas que se volvían coroneles, que a su vez eran periodistas, que publicaban en periódicos, investigadores de la naturaleza, como Melchor Ocampo, que a su vez era el gran polemista contra los derechos irregulares del clero en Michoacán, y además el formulador de las leyes más claras de la etapa de la Reforma, secretarios de general que eran excelentes historiadores como Arias,
políticos jarochos que cuando no estaban gobernando Veracruz como de la llave, estaban subidos en un barco tirando tiros contra los conservadores y 3 días después estaba escribiendo sonetos porque era su rollo favorito. Militantes salidos de las milicias, porque la segunda gran articulación es que a diferencia del 46, del 37, de la guerra de Texas y de la guerra, el nuevo ejército del pueblo es un ejército de voluntarios construido por milicias territoriales. El viejo ejército de oficiales de carrera y soldados sacados de la leva, de las cantinas y de las cárceles, desaparece en función al ejército de los voluntarios de las milicias territoriales, que en muchos casos eligen en el primer nivel a sus jefes. Entonces, esta pléyade verdaderamente espectacular de cuadros intelectuales, de cuadros político-intelectuales militares, te deja sorprendido y desconcertado. Cuando uno estudia la batalla de Querétaro, que da fin al imperio, pues descubres que 4 de las brigadas que combaten esta batalla están dirigidas por poetas, y no poetas menores. Estoy hablando de Riva Palacio, de Altamirano, ¿sí? O de repente descubres que las grandes resistencias pues las ejercen no solo en el terreno militar, sino en el terreno civil, con un Guillermo Prieto que huye con Juárez a lo largo de toda la huida hacia el norte, y que donde quiera que llega funda un periódico satírico, ¿no? Y entonces funda El Cura de Tamojón, El Monarca con Zarco, y va creando periódicos por todos lados, y haciendo los más sangrientos chistes sobre la monarquía y el imperio de Maximiliano, porque tenía una lengua viperina el camarada Prieto, maravillosa. Probablemente el mejor narrador de costumbres y uno de los mejores cronistas que ejerció el periodismo de crónica de nuestro país a lo largo de toda su historia. Y este personaje, compartiendo en la carroza de Juárez, el carricoche, ¿cuál carroza? La carretela de Juárez, de la que ustedes tienen muestras aquí en Chihuahua, sentado en el asiento cruzado de Juárez, observando el paisaje, creando argumentos para la resistencia, echándose discursos cada vez que lo dejan. Y uno va viendo esta maravillosa generación, viendo sus contradicciones, no es homogénea, se pelean a cada rato, hay broncas, algunas de ellas muy fuertes, muy terribles. El conflicto Juárez-González Ortega será terrible, los conflictos entre Melchor Ocampo y Lerdo en la primera etapa serán destructivos, como en todo conglomerado, que no tienen partido. Cuando se habla del Partido Liberal, tú imaginarías la existencia de un aparato partidario nacional. No hay tal, nunca existió el Partido Liberal. Lo más que existieron fueron los clubes en algunas cuantas ciudades del país, y nunca coordinados, ni siquiera los clubes de una ciudad actuaban al unísono, ¿no? Descubres la grandeza de esta generación y la virtud de Juárez, en la medida en que fue capaz, en la mayoría de los casos, no siempre, pero sí muchas veces, de atraer hacia él y el aparato político militar gobernante hacia los cuadros de esta generación. Y ser, como diría Pedro en su biografía de Juárez, un maravilloso director de orquesta. Juárez era peor orador que Prieto, a kilómetros de distancia, era un orador bastante mediano, era mucho menos sagaz político de relaciones internacionales que Lerdo. Bueno, Lerdo se lo llevaba entre las patas. Nunca fue periodista, a diferencia de Zarco. Como legislador no le llegaba ni a los tobillos al verbo del nigromante. Como militar, Juárez tenía una idea muy limitada de la resistencia, que comparado en la primera etapa González Ortega y en la segunda Corona, Escobedo, Riva Palacio y compañía, es muy menor. Y entonces, ¿qué tenía el Juárez? Y investigar al propio Juárez se vuelve muy divertido, muy apasionante, porque contra la imagen estereotipada de un Juárez tieso, rígido, chaparrito, que parece que lo vestía su peor enemigo, ¿no? De mirada como si estuviera encabronado o estreñido, uno nunca lo sabrá, ¿no?
descubres a un Juárez que no tiene nada que ver con esto. Y curiosamente yo descubrí ese Juárez en Chihuahua, que es cuando cumple años en Chihuahua, las damas progresistas de Chihuahua le organizan una fiesta y le piden a Prieto que actúe como mediador para que el señor presidente acepte ir a la fiesta, que va a haber un chorro de música. Y Prieto les vuelve con la respuesta del presidente declina 1000 perdones. Y las damas progresistas de Chihuahua, que para eso son progresistas y son de Chihuahua, pues chingue jode. No, que haga fiesta. Y Prieto tiene que confesar que no puede haber fiesta porque el presidente no tiene suelas en los zapatos traen hoyo. Porque Juárez en esos momentos lleva meses sin cobrar su salario. Sin embargo, sí pagó el salario de la escolta del Batallón Supremos Poderes que lo acompaña. Y entonces las damas progresistas de Chihuahua le regalan unas pinches botas. Con lo cual la fiesta se produce. Y hay 2 crónicas de la fiesta, ¿a cuál mejor? En las 2 coinciden, Juárez bailó 11 horas. Entonces te imaginas ese Juárez de cartón piedra asqueroso, horroroso, que nos presentan a un Juárez chingle, y además bailaba pasodoble, saraos, polcas, cuadrillas, o sea, le entraba toda la música de la época. Y parece ser que bailaba muy bien, o por lo menos bailaba con mucho placer. Los cronistas son culeros y no se atreven a decir que el presidente bailaba mal. Nunca una crónica de una fiesta presidencial. Este Juárez, que se había construido como liberal en la miseria, liando puros en Tampa, viviendo en condiciones de verdadera pobreza, que era un feroz representante de la idea de la resistencia y la legalidad, construye un modelo nacional que está asignado por muchas cosas. Por un lado, la idea de patria. Y cuando uno observa la punta de canallas que nos gobiernan a niveles estatales, regionales, locales y desde luego federales, incluidos el analfabeta funcional de Peña Nieto, no dejas de decir, carajo, cómo te extrañamos, Benito, ¿no? Porque además esta idea de patria, lo diría Ocampo mucho mejor que yo, diría a la patria se le sirve, no se sirve uno de ella, ¿no? La patria no es botín, que se expresaba en muchas cosas, entre ellas en una absoluta rigidez moral. No construyes política sin hacer moral. Y la moral era, los bienes de la nación son de la nación, no son para uso particular o desvío. Prieto, habiendo sido 2 veces ministro de Hacienda, el día, ¿no pueden conseguir algo más sólido como una Coca-Cola? Habiendo sido 2 veces ministro de Hacienda, el día en que lo enterraron, le faltaban 2 botones al abrigo, hombre. Dense la dimensión. Piensen en los ministros de Hacienda de Miguel Alemán a nuestros días, a los que les falten botones al saco, ¿no? La era del despojo, la era en la que en la Cámara de Diputados debía haber un letrero en oro que dijera uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca, ha venido a sustituir a esta noción de patria. Y en eso el rebote de reflexión sobre un modelo de servir al pueblo gobernando, sobre un concepto de libertades plenas, sobre la idea del patriotismo frente a la intromisión extranjera imperial, ¿no? La defensa a ultranza, como que pesa un montón. De tal manera que sin hacer adelantos demasiado sobre el libro que estoy escribiendo, pues me embarqué. Y llevo 2 años trabajando en él, más quién sabe cuántos meses y semanas acumulando material para una investigación exhaustiva de este periodo que me va a permitir contar la historia en detalle y en anécdota y en reflexión política, pero también en reflexión histórica y en ordenamiento de la época. El liberalismo radical, el liberalismo de los rojos, como se llamaban a sí mismos, está ahí no solo como una referencia, sino como una posibilidad de rescate. Cuando en las calles gritamos sí se puede, y la respuesta que nos da Televisa es no se puede, todos somos corruptos.
Todos somos. Chinga, habla por ti, por tu madre, que si no la has vendido hasta ahora es porque no cotiza en el mercado, pues, ¿no? Todos somos. La corrupción o la corrupción es innata al mexicano. Uno dice, bueno, aquí tengo esta mano que viaja hacia el pasado y se aferra del liberalismo juarista para decir es mentira. Ninguno de los 50 cuadros que hicieron la resistencia republicana en el primer nivel, en 1867 podía acusársele de ningún grado de corrupción. Luego vendrá en los cuadros de segundo nivel un proceso de degradación que les contarán mis compañeros y que sería la salida negra del liberalismo. Pero al menos en esos 14 años se construyó un modelo de país, quizá no con la profundidad de la legislación social que debió haber ido acompañado. El liberalismo era lento, aunque algunos de sus cuadros, como el Nigromante, estaban muy preocupados por los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? O Prieto por los derechos sindicales de los trabajadores. Pero sí un modelo de nación diferente, una respuesta al sí se puede. Muchas gracias. Me quito. No, me quito. ¿Se necesitan los dos micrófonos a fuerza? Si la coca no viene hacia él, él va hacia la coca. Ya. Ok, ahí va. El sábado llegué a Guanajuato y para platicar con otro querido colega nuestro, Luis Fernando Granados, del Cura Hidalgo. Y en Guanajuato nos encontramos que hay un evento mensual en el Teatro Juárez, ese maravilloso teatro neoclásico inaugurado en 1910 por Díaz. Hay un evento mensual que es el evento de la oligarquía guanajuatense, de la capital del estado. Se llaman Noches Porfirianas. Entonces, la raza se disfraza de porfirista, se ponen guantes, pipa, chaqué, no sé si dejen fumar adentro porque está prohibido ahora, pero pues van de pipa y guante, sombrero de copa. O sea, el porfiriato es eso, el sombrero de copa, no el calzón de manta, ¿verdad? Y hacen sus faramayadas, ¿no? Y se ponen a hacer sus noches porfirianas creo que es un viernes final de cada mes, alguna madre así. Eso fue el sábado y estaban entonces los anuncios, y además lo anuncian con bombo y platillo, unos grandes cartelones con las noches porfirianas. Al menos no ponen la foto de Díaz, pero ponen la foto de un roto porfiriano, así de bombín y corbata y todo el rollo. El domingo despertamos y salimos a caminar y encontramos que todos los carteles que estaban a mano, si no los que están colgados hasta arriba, pero sí los que están más abajo, la boca del roto porfiriano en cuestión estaba tapada por un letrerito que decía Zapata vive. Ah, qué chingón, ¿no? Del sábado al domingo. El sábado, quiero decir, antier. Ahí estaba en Guanajuato, ¿no? Bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de Díaz y del porfiriato, yo no me molesto con Díaz. A mí Díaz me tiene sin cuidado. Díaz se murió hace 101 años y lo que de él digamos le tiene sin cuidado. Si ustedes tienen la ética o la visión del mundo cristiana o católica, pues está en el cielo, el infierno o el limbo, donde esté, y nada de lo que digamos lo va a sacar de ahí de donde está. Y si no tienen esa ética y tienen otra concepción del mundo, pues es polvo, no caen ni los huesos de Díaz, ¿no? Nada de lo que digamos le afecta a él, lo que decimos de él no habla sobre Díaz. Pero ese es el sentido de la historia. Díaz no está en el pasado. El Díaz que nos preocupa vive dentro de nosotros y está en el presente. Y ese es el que me preocupa enormemente. O sea, el Díaz con el que se hacen pipí los oligarcas de Guanajuato para hacer sus noches porfirianas y recordar a Díaz. O el presidente municipal de Orizaba, Veracruz, que le erigió una estatua a 3 kilómetros de donde el ejército masacró a los obreros de Río Blanco. A 3 kilómetros. Que llamamos la huelga de Río Blanco, porque fue una huelga general de los hilanderos
de toda la región de Orizaba, Puebla, Tlaxcala, Pisaco y Tlalpan. Más de 40 fábricas en huelga. Y le hemos simplificado a la huelga de Río Blanco, ¿no? Si dijéramos la matanza de Río Blanco, vaya y pase. ¿Sí? Y los que quieren recuperar a Díaz y los que hablan cada vez con mayor frecuencia de que Díaz es el mejor gobernante que ha tenido este país. Y cuando hablan de eso, ¿de qué hablan? Del autoritarismo, del gobierno de las élites, de sacar al pueblo de la política, del palo largo y la mano dura, la represión como modelo de negociación. Aurelio Nuño se llama, ¿no? Por cierto. ¿Sí? El modelo político que sigue Aurelio Nuño, el modelo económico de entrega de los recursos nacionales que sigue Enrique Peña Nieto, etcétera. O sea, no me molesta Díaz, me molestan estos. ¿Sí? Y entonces estamos en una guerra por el pasado, que en realidad es una guerra por el presente. ¿Sí? Quiero ser breve y hablar de 3 cosas, nada más. 3 notas sobre el porfiriato. La primera es una calumnia, o trataré de refutar una calumnia. Y es la primera porque Paco habló de Juárez y de liberalismo. ¿Sí? Estos señores insisten, dicen que Díaz es el heredero natural y lógico del liberalismo, que lo que hace Díaz es llevar más allá o a donde había que llevar el modelo liberal. ¿Sí? Eso es una absoluta calumnia y una patraña por donde quiera que la vean. Por ejemplo, dicen estos: la destrucción de las comunidades indígenas fue obra del juarismo. Falso. La ley Lerdo, que es anterior a que Juárez fuera presidente, la ley Lerdo, que está mal hecha, prevé entregar a los indígenas la tierra, no despojar a los indígenas de la tierra. Está mal hecha y sería utilizada como parte de los mecanismos jurídicos para despojar al indígena, pero el objetivo de la ley Lerdo no es despojar al indígena, es convertirlo en propietario. ¿Sí? Y las leyes del despojo agrario, y me las sé muy bien porque me pasé muchos meses en el archivo de la reforma agraria, las leyes que permiten el despojo agrario porfirista son leyes de la década de 1880, todas. Las leyes que se aplican, porque no se aplica la ley Lerdo para el despojo agrario, se aplican las leyes de terrenos baldíos y de colonización. El modelo de los liberales juaristas era la república de pequeños propietarios. El modelo porfirista es el modelo de la oligarquía terrateniente. Entonces, ¿cuál continuidad lógica? Segundo, dicen estos que Juárez era antidemocrático, autoritario, ambicioso, hambriento de poder. Ambicioso sí era, sin ningún género de duda. Por cierto, mi libro de Juárez se regala, lo pueden descargar gratis de la página de la Brigada para leer en libertad. ¿Sí? Al rato lo platicamos. ¿Sí? Ambicioso sí era. Pero nunca durante los 10 años que gobierna dentro de un marco relativamente legal de 1867, perdón, 5 años, de 1867 a 1872, viola la ley ni se impone. ¿Sí? Juega, ¿sí? Pero nunca viola la ley. ¿Sí? El autoritarismo es creación de Díaz. Y el autoritarismo porfirista va a ir neutralizando las libertades democráticas de una manera que nunca hicieron ni Juárez ni su sucesor Lerdo de Tejada. Pero además omiten el ala democrática radical a los liberales rojos, a Zarco, a Ramírez, a Arriaga, ¿no? El autoritarismo no es juarista. Nunca fue Juárez autoritario, ni nunca intentó Juárez construir un gobierno autoritario. La esclavitud laboral, la esclavitud auténtica de los trabajadores, ¿sí? Es también obra del porfiriato. Los que hacen historia económica seria saben que los pobres en 1910 vivían peor y comían peor que en 1870. La entrega de los recursos al extranjero tampoco es juarista. ¿Sí? Y finalmente, ya lo decía Paco hace rato, la corrupción. Cuando muere decía el mayor historiador de la República Restaurada, de Juárez y Lerdo en el poder, Daniel Cosío Villegas,
después de escribir 10,000 páginas o de coordinar 10,000 páginas sobre el tema, al final concluye y dice: una cosa más admiro en Juárez, una honestidad tan consustancial a él, pero también a su grupo político, que de eso ni siquiera se hablaba. Y uno lee el testamento de Juárez, que cuando muere tiene 5 años siendo presidente de la República, ya como presidente real, más todo el tiempo que fue presidente de la República durante la guerra, más 4 años que fue gobernador de Oaxaca, etc. Y su testamento es el de un hombre que vivió en la austeridad republicana. Deja 2 casas, una en Oaxaca y una en la Ciudad de México, 2 troncos de mulas, una calesa, 15,000 pesos en acciones del ferrocarril, ¿sí? Algo equivalente más o menos a $1,5 millones de la época. Eso fue lo que le deja a sus hijas. ¿Sí? Y como decía Paco, también todos los cuadros de primera fila de la época juarista. Este asunto me llevará al segundo tema que quiero hablar, el asunto de la corrupción. ¿Sí? Y finalmente, para dar la puntilla al liberalismo juarista, el pacto con la Iglesia, es decir, la neutralización de buena parte de las leyes de reforma, que dará pie al surgimiento del Partido Liberal Mexicano, del que nos va a hablar Jesús Vargas. Entonces, el juarismo, el porfiriato heredero del juarismo, pero ni en las más locas noches porfirianas de la oligarquía guanajuatense. Segunda cosa, muy breve. Para entender al porfiriato hay que entender que el porfiriato coincide con la era del imperio a nivel mundial. Esto Eric Hobsbawm, el historiador más ambicioso de la historia reciente de Occidente, ha dividido el siglo XIX largo, como él lo llama, en 3 épocas: la era de las revoluciones, la era del capital y la era del imperio. Y la era del imperio arranca para Hobsbawm, o va para Hobsbawm de 1875 a 1914. Casi año por año lo que dura el porfiriato, porque el porfiriato no se acaba en 1911 cuando se va Díaz, sino en 1914 cuando se destruye su régimen político. ¿Sí? Casi año por año equivale el porfiriato. Y el imperialismo, la era del imperio, el imperialismo clásico o la era del imperio se caracteriza por el reparto del mundo en colonias y semicolonias, ¿sí?, de influencia económica y de extracción de recursos por 7 u 8 potencias industriales. Y en ese papel a México le toca ser un país periférico y un país de economía extractiva, donde todas las riquezas que salen del país salen por alguna compañía transnacional, una compañía de estas potencias imperiales. Y cuando digo todo, quiero decir exactamente eso, ¿sí? Así, durante el porfiriato, el 90% de la plata sale vía la American Smelting and Refining Company. El 80% del cobre sale mediante la Cananea Consolidated Copper Company. El 100% del Enequén, un recurso en aquel tiempo muy valioso, sale a través de la International Harvest Company. El 90% del caucho natural sale a través de la International Rubber Company. ¿Sí? El 95% del petróleo sale a través de la Royal Dutch Shell y de la Standard Oil Company. ¿Sí? Y ese es el papel que le toca jugar a México, de tal modo que lo que es el porfiriato en buena medida es un gobierno cipayo. ¿Qué es un cipayo? Los cipayos eran los soldados indios al servicio del Imperio Británico para reprimir a los rebeldes indios y a los reinos de la India que no estaban sometidos al imperio. Eso es un cipayo. En ese sentido, el gobierno de Díaz es un gobierno cipayo. ¿Sí? Un gobierno al servicio de los intereses extranjeros, de los intereses imperialistas, abiertamente, declaradamente, que además hace suyo el discurso de los imperios, el discurso positivista, el discurso del darwinismo social y el discurso racista. El racismo, las razas no existen. El racismo es un invento de la ideología europea de fines del siglo XVIII y del siglo XIX para justificar y legitimar la dominación económica sobre el resto del mundo. Y ese discurso positivista, darwinista y racista lo hace suyo
la élite porfiriana, y es el discurso del imperio. Y eso me lleva a la tercera cosa, de las tres que quería decirles. Estos que se hacen pipí con el porfiriato y que hacen las noches porfirianas, y que dicen que don Porfirio era el mejor gobernante de todos los tiempos y bla, 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 ¿sí?, utilizan el lema de paz y progreso. Sí, es que, claro, en esos hubo 30 años de paz y progreso. Sí, mi respuesta es, ¿paz para quién? ¿Y progreso para quién? Y entonces, ¿progreso para quién significa esto? El porfiriato es un régimen de privilegio. Como señaló Arnaldo Córdoba hace 44 años, en un libro ya clásico, definió régimen de privilegio y lo define perfectamente, y desde entonces sabemos que el porfiriato es un gobierno que explícita, abiertamente, declaradamente gobierna para los privilegiados. ¿Y quiénes son los privilegiados? Son tres tipos de personas y una sola verdadera. Los operadores del gran capital internacional, es decir, los gerentes, los consejeros de administración del Standard Oil, de la Royal Dutch Shell, de la International Harvest, de la International Rubber Company, etcétera, de la American Smelting and Refining Company, etcétera, etcétera. La alta burocracia, ¿sí?, los secretarios de Estado, los gobernadores, los senadores de la República, los secretarios generales de gobierno de cada estado, etcétera. Los presidentes municipales de las ciudades grandes, los jefes políticos. Y la oligarquía terrateniente, los dueños de la tierra. ¿Por qué digo que son tres personas distintas y una sola verdadera? A ver, díganme el nombre de un porfirista famoso. Ahora, el que se les ocurra. El primero. Ramón Corral. Limantur. José Limantur es, primero que nada, alta burocracia, ¿no? O sea, es secretario de Hacienda. Pero es dueño de 200,000 hectáreas de bosque, él y su hermano Julio, aquí en la región en la Sierra de Chihuahua, y la acumulación de la tierra, como ha demostrado Jesús Vargas en un libro que ya tiene bastante tiempo, la acumulación de la tierra y el despojo agrario en la región de Tomochi, que es uno de los detonantes de aquella rebelión. Si 200,000 hectáreas, entonces también es latifundista. Y además es consejero de administración del Standard Oil y de la American Smelting and Refining Company, y durante un tiempo fue gerente general de la International Rubber Company en México. Es decir, es las tres cosas al mismo tiempo. Y esto nos lleva al tema de hace rato, la corrupción. ¿Sí? ¿Roban como roba Romero Deschamps? No, roba de otra forma. ¿Cómo roba? Siendo el gerente, o sea, recibiendo un sueldo como consejero de administración de una compañía, un sueldo desorbitado por no hacer nada, pero por dejar que la compañía haga y deshaga, por recibir licencias, exenciones fiscales desde la Secretaría de Hacienda, y mientras cobra un salario de oro como consejero de administración. Es perfectamente legal. Es la diferencia entre la corrupción porfiriana y la corrupción actual. En el caso de Limantur. Pero también puede ser perfectamente legal de otra forma, ¿no? Por ejemplo, como el gobernador de Hidalgo, que cobraba derechos por usar agua de las fuentes. ¿Por qué? Porque era el dueño de las principales haciendas pulqueras y entonces había que impulsar la venta de pulque y reducir el consumo de agua. Es perfectamente legal. Hay una ley que cobra impuestos por usar el agua de las fuentes. ¿Sí? Así hacen las leyes. Y se vuelven millonarios, y toda esta alta burocracia es el modelo porfirista. Toda esa alta burocracia, con la posible excepción de Porfirio Díaz, a su nombre, porque su hijo y su consuegro, su hijo y su suegro, y así por el estilo, vaya que se enriquecieron. ¿Sí? Pero toda la alta burocracia toma parte clave de esta corrupción, que es el saqueo de la República y la acumulación de bienes en pocas manos. Entonces, ¿progreso para quién? Para ellos. Pero como les decía hace rato, en 1910 hay más pobres en términos absolutos y relativos, y comen peor que 40 años antes. ¿Sí? Se ha destruido la posibilidad de convertir a México en república de pequeños propietarios. Se ha destruido la posibilidad de construir una burguesía nacional como tal. ¿Sí? ¿Y paz para quién? Durante el porfiriato hay 4 guerras endémicas de exterminio, contra los apaches y los comanches, contra los yaquis, contra los mayas de Yucatán, contra los coras y los huicholes. Pero además no hay año del porfiriato en que no haya represión violenta contra el pueblo. ¿Sí? No hay año en el que no hay, sobre todo a partir de la década de 1880,
No hay año en el que no haya una reacción violenta de la sociedad en contra del despojo agrario. Y a partir de la década de 1900, no hay año en el que no haya un motín obrero hasta 1907 que termine en sangre. Todos los años. ¿Paz? ¿Para quién? ¿Sí? Y de la revolución, pues no vamos a hablar, hablaremos en la tarde. Pero son 3 notas sobre el porfiriato. 3 notas que nos recuerdan esto. La historia no está en el pasado, no es Porfirio. Son estos que quieren repetir a Porfirio. Bueno, pues me toca a mí hablar del Partido Liberal Mexicano, aunque no lo puedo hacer de una manera aislada. Grande de nuestra historia, de nuestra historiografía, encontrarles la relación, y en ese sentido he estado trabajando intensamente en encontrar la relación del Partido Liberal Mexicano con todo el movimiento del liberalismo revolucionario o el liberalismo rojo, como lo ha denominado Taibo. Solamente para poder contextualizar, quiero decirles que a la muerte de Juárez entra a la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada en 1872. En 1870, bueno, él es sustituto, no es presidente constitucional. A él le correspondía por derecho constitucional ocupar la presidencia, y en 1876 él se prepara para participar como candidato a la presidencia en las elecciones. Entonces, en ese año se inicia un gran movimiento de oposición de un grupo de militares encabezados por Porfirio Díaz. Finalmente, este movimiento se alarga casi todo el año. A finales de 1876 se hacen las elecciones. Lerdo de Tejada es electo presidente en octubre de 1876, y en noviembre, menos de un mes después, Porfirio Díaz encabeza un golpe de Estado y Lerdo de Tejada abandona el país. A partir de 1877 gobierna Porfirio Díaz de manera inconstitucional, y en 1880 le pasa el mandato a Manuel González, quien gobierna hasta 1884, y en 1884 vuelve Porfirio Díaz y ya no suelta el poder hasta 1910. ¿Qué pasa después de la muerte de Juárez? ¿Qué es lo que sucede en el movimiento liberal? Aprovechando lo que ha dicho Salmerón, no es Porfirio Díaz el que le da continuidad al liberalismo. Es un grupo de periodistas, de intelectuales, de la frontera del norte, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Son ellos fundamentalmente los que encabezan un nuevo movimiento, y el personaje central en 1885, cuando por fin se logra crear un movimiento nacional, el dirigente de este movimiento es un médico muy famoso en la frontera, que se llama Ignacio Martínez. Ignacio Martínez aglutina a un gran número de revolucionarios de toda la parte de la frontera del norte, y durante 5 años intentan movimientos contra Porfirio Díaz. Posteriormente se va a sumar Paulino Martínez, Francisco Ruiz Sandoval, Catarino Garza, que va a ser el personaje más relevante, y que en 1891 va a ser el intento nacional más importante contra Porfirio Díaz. Fracasa, se repliega, pero aquí viene algo muy interesante. Hace muchos años hice una investigación sobre Tomochic. Siempre me ha causado mucha inquietud el hecho de que aparece como un movimiento aislado, aparece como un movimiento espontáneo, aparece como algo que surge en un punto refundido de la sierra, con una alta dosis de sacrificio, de heroísmo, y como que no cuadra. O sea, tiene que haber algo que nos explique por qué sucede eso. Pero no solamente Tomochic, sino también porque enseguida vienen los movimientos de Namiquipa, de Santo Tomás, los asaltos a la aduana de Ojinaga, el asalto a la aduana de Palomas. O sea,
Estamos hablando casi de 10 años de lucha ininterrumpida en el estado de Chihuahua. Bueno, pues la clave la estoy encontrando precisamente en este contexto del movimiento de la frontera, encabezado primero por Ignacio Martínez y luego por Catarino Garza, donde está presente también Chihuahua, junto con Coahuila, junto con Tamaulipas, junto con San Luis Potosí y otros estados donde se han aglutinado los nuevos revolucionarios, la nueva generación de liberales que se aglutinan alrededor de un plan que se llamó Plan Restaurador Constitucional. ¿Y qué es lo que está en el fondo de todo este movimiento? El respeto a la Constitución de 1857. El hilo conductor que va a darle continuidad a todos los movimientos revolucionarios desde la muerte de Juárez hasta 1910, hasta 1914, porque todavía Francisco Villa, sus manifiestos de 1915 y 1916 están reclamando el respeto y el regreso a la Constitución de 1857. Y esta es una cuestión que también está bastante diluida en la historiografía, porque, y esto no me voy a profundizar en ello, simplemente lo voy a dejar como un planteamiento, no hay un solo movimiento desde 1870 hasta 1910 que proponga una nueva constitución. Todos los movimientos nos hablan de el respeto a la Constitución de 1857. La Constitución de 1917 fue una iniciativa que enarboló Venustiano Carranza para legitimarse en el poder. Y esto va a tener consecuencias, de lo cual sí voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, entre los documentos que se recuperaron en las andanzas de Catarino Garza, aparecen varios documentos donde se hace una lista de los soldados del movimiento revolucionario que enarbola Catarino Garza. Y en esta lista aparecen grupos de Camargo y de Guerrero. Y aparece un grupo, los tiradores de Chihuahua. Y pues yo no puedo aventurarme a decir que se trataba de los de Tomoche, pero es muy probable que se tratara de los del grupo de Tomoche. Pero más, ¿quién es el personaje más importante que participa dentro de este movimiento encabezado por Catarino Garza? Lauro Aguirre. Lauro Aguirre, que era un ingeniero agrimensor, que se une como periodista al movimiento Catarino Garza y que aparece, esto sí, en documentos, en toda la historia, aparece como el asesor de Teresa Urrea. En todo lo que Teresa Urrea plantea como consignas revolucionarias, Lauro Aguirre está junto a ella. Entonces, vamos a tener nosotros que hay una serie de personajes, como Lauro Aguirre, como Paulino Martínez, y otros muchos más, que después de la derrota de Catarino Garza, después de las derrotas de las luchas que se dan aquí en Chihuahua, como ya les he mencionado, van a aparecer a la vuelta de siglo, después de 1900, en el Partido Liberal Mexicano. No solamente por los personajes, sino fundamentalmente por las consignas, por las ideas, el Partido Liberal Mexicano está de una manera natural ligado hasta el año 1857, 1860, 70, vamos a encontrar los lazos que ligan este movimiento, y cuando hablemos de continuidad, la tenemos que buscar precisamente en esta secuencia. Bueno, como un elemento también que es muy importante y que creo que en esta charla debo de darle bastante relevancia, es al año de 1906. En 1905, el Partido Liberal Mexicano publica el programa del partido, le da una gran difusión donde establecen ellos qué es lo que persiguen y cómo piensan lograrlo. Y en 1906 consideran que ha llegado el momento de encabezar una revolución. Se preparan, empiezan a hacer trabajo en las fábricas. Cuando se habla de Cananea, cuando se habla de Río Blanco y cuando se habla de otros movimientos que se presentan en México en ese año,
la historia oficial ha desvinculado al Partido Liberal Mexicano de esos movimientos, pero en realidad tanto en Veracruz como en Sonora y en otras partes son los militantes del Partido Liberal Mexicano los que hacen el trabajo entre las bases, son los que organizan los levantamientos. Pero lo más importante en 1906 se da precisamente en Ciudad Juárez. La revolución preparada por el Partido Liberal Mexicano para el 19 de octubre de 1906. Este es un movimiento revolucionario que se preparó concienzudamente, se analizó cuál era la importancia de hacerlo aquí en Ciudad Juárez, y pues la principal razón era la posibilidad o la facilidad para pasar parque, para pasar armas, y sobre todo que estratégicamente tomar la principal frontera de México en ese momento le iba a dar una repercusión al movimiento que iba a difundirse por todo el país. No estaban tan equivocados, o sea, en 1910 se da el mismo caso, se toma Ciudad Juárez y se desmorona el porfiriato. Los del Partido Liberal Mexicano lo tenían precisamente contemplado de esta manera. Una de las constantes desde 1870, desde las décadas anteriores hasta 1906, era que dentro del ejército había militares oficiales que participaban en los movimientos revolucionarios. Con Ignacio Martínez, con Catalino Garza, se dio esta situación. Y aquí en Ciudad Juárez, Enrique Krill, que se convirtió en el principal estratega de la lucha contra la insurrección del Partido Liberal Mexicano, utilizaron militares precisamente, militares que se acercan a un personaje de aquí de Ciudad Juárez, se ofrecen como simpatizantes y participan en las reuniones. Y un día antes de que estallara la revolución, del 20 de octubre, el 19 de octubre, les preparan una celada, detienen a la mayor parte de los jefes revolucionarios, toman los archivos, toman los depósitos de armas y se desata una represión en todo el estado que produce decenas de muertos y cientos de presos en todo el estado de Chihuahua. De esta manera concluye en un fracaso lo que fue el primer movimiento revolucionario. Y en ese sentido creo que en Ciudad Juárez se ha olvidado por los juarenses recuperar esta página de su historia. Tal parece que solamente se recuerda la toma de Ciudad Juárez del 10 de mayo de 1911 y no se tiene presente el intento del Partido Liberal Mexicano. Bueno, sobre la Constitución de 1857. El hecho de que en 1917 se haya convocado a una nueva Constitución, haciendo a un lado la Constitución del 57, desde mi punto de vista tuvo grandes repercusiones para el futuro del país. Ahorita, hace unos minutos, Taibo nos hizo un recuento muy general, pero muy emotivo, de la importancia que tuvieron los principales protagonistas del liberalismo revolucionario. Y esos, o muchos de esos revolucionarios, pues habían participado en la Constitución del 57. De hecho, la Constitución del 57 surge de un gran movimiento natural que tiene su propia dinámica. La Constitución del 17 es una convocatoria en la derrota, vamos a decirlo, en condiciones muy diferentes. La Constitución del 57 es la suma de muchos intentos, de muchas ideas, de muchas experiencias, y que le viene a dar al país un referente que va a ser fundamental para su futuro. Cuando Porfirio Díaz llega al poder, hace a un lado la Constitución, hace a un lado los principales fundamentos democráticos que permitían la participación de la sociedad. Por eso, precisamente, los reclamos permanentes son en cuanto a que se respete la Constitución, que se regrese a la Constitución, y no sucede eso a lo largo de todos estos años. Pero el problema aquí, o los efectos que vamos a tener,
es que al eliminarse la Constitución del 57 con Venustiano Carranza, se va a eliminar también todo el sentido, todo el contenido que tenía de origen esta Constitución. La Constitución del 57 tiene personajes, tiene ideas, tiene, como les decía hace un momento, experiencias, y de 1917 en adelante ya no es el referente, ni tampoco son los pensadores. Prácticamente yo lo he planteado como una orfandad en la que cae el pensamiento revolucionario en México después del 17, porque se pierde el contacto con todos los que le habían dado origen a esta Constitución y con todos los que la habían llevado a cabo. Y en ese sentido, aparte de todo lo que pueda decir Taibo, y que ya nos dijo algunas cosas, aparte de todo eso, la recuperación de esta etapa nos tiene que llevar necesariamente a analizar este contrasentido, esta contradicción que se va a dar después de la revolución al hacer a un lado la Constitución que había dado fruto el movimiento liberal y que deja sin puntos de referencia durante el siglo XX al país. Después del siglo XX va a ser muy difícil encontrar pensadores, encontrar ideólogos, encontrar revolucionarios no corruptos, como lo mencionaba Taibo, porque lo que vamos a encontrar es todo lo contrario. Bueno, en términos generales, la intención de recuperar la historia del Partido Liberal Mexicano es conectar con esos 14 años que ha mencionado Taibo, y desde mi punto de vista yo le he insistido mucho en recuperar la experiencia de Juárez en Chihuahua, porque es uno de los puntos en la historia perdidos para los historiadores de la historia nacional, vamos a decirlo redundantemente. No existe Juárez en Chihuahua, 2 años, 2 meses no aparecen, y forman parte de tu lapso. ¿Ya escribiste? No, ya escribí. Ya escribiste. Bueno, vamos a ver qué escribiste, y si no te vamos a tener que corregir 3 capítulos. Bien. Y bueno, en ese sentido no es una investigación todavía muy acabada la que estoy haciendo. Quiero conectar muy bien toda la etapa esta del siglo XIX, 1880, 1890, porque ahí tiene mucho que ver Chihuahua y tiene mucho que ver el norte, ¿no? Tiene mucho que ver toda esta parte de la frontera que va desde Tamaulipas hasta Sonora y que es muy activa, y que en Chihuahua particularmente está relacionada con todos los movimientos que les decía hace unos momentos, que se dan después de Ascensión en 1889, de Namiquipa en 1891, de Tomochic en 1891, 1892, Santo Tomás, y que aparece por ahí un documento que también es muy importante. Comparé yo el plan restaurador constitucional que enarbola Catarino Garza en 1891 con el plan restaurador de la Constitución y reformista, como le llama el grupo de firmantes que elaboran este documento después de la Guerra de Santo Tomás. Y es un documento muy superior. Es el mismo, incluso en el nombre es casi lo mismo, pero quienes participan en la redacción, que probablemente son muchos de los mismos también, porque es un documento simbólico, se firma en Tomochic, lo firman 15 personajes, entre ellos 6 mujeres, pero los planteamientos del plan son muy avanzados, y uno de ellos es precisamente que la mujer tiene todos los derechos, igual que el hombre, civiles y electorales. Hay una serie de puntos de este plan que podríamos decir que es la suma ideológicamente de todo lo que había sido los años anteriores del movimiento rebelde de la frontera del norte de México. Entonces, por medio de estos documentos podemos nosotros ver
cómo después el programa del partido de la Restauración Liberal y Reformista, se me cuatrapeó el nombre, cómo este documento se va a conectar perfectamente después con el programa del Partido Liberal Mexicano. En estos términos es en los que creo que se conecta perfectamente todo lo que ha expuesto Salmerón, lo que ha expuesto Taibo, y le encontramos una verdadera continuidad a nuestra historia sobre la línea que nos interesa a nosotros, y no sobre la línea porfirista. Si alguien quiere encontrar el liberalismo ahí, pues anda totalmente fuera del calcetín, del calzón, ¿verdad? Pues muchas gracias. Bueno, tenemos un muy buen tiempo para hacer preguntas a nuestros invitados. Si alguien quiere, por favor, primero acá, segundo y tercero, ahorita vamos viendo los demás. A mí nada más me gustaría saber, si se puede, que el doctor Salmerón nos abundara algo sobre el proyecto social del villismo. No. Para ustedes dos que han hablado mucho de la Constitución de 24 no tarda de 1824 no tarda 20 años y la reforma. Benito Juárez es parte de ese equipo que reforma la Constitución. Luego viene la de 57, 60 años después, y ya ahora es la de 1917. Pero aquí van varias generaciones de liberales. Hay generaciones de liberales en el siglo XIX muy importantes que van a tomar parte definitiva en la formación o la creación de las constituciones. Mi pregunta es si nuestra Constitución, ahorita que ya tiene 99 años, ¿existirá en México una generación de liberales con esos tamaños de los que estamos hablando ahorita, como para que esta Constitución se suena mucho de que se va a hacer una nueva Constitución? Esa es una pregunta. Otra para el doctor Salmerón. Acabamos de pasar unas elecciones muy interesantes el día 5 de junio y la izquierda pidió mucho el apoyo para el candidato azul, porque garantiza de alguna manera que se restablezcan los derechos y se aplique la justicia aquí en el estado de Chihuahua. Pero lo primero que hace él va a la sierra, dice que va a iniciar un gobierno laico. Siendo azul, va a iniciar un gobierno laico, y resulta que la primera reunión la va a tener en la sierra con la Iglesia Católica, para que le digan por dónde se va. No entiendo. Bien. A ver, sí, ya apuntados. ¿Para allá? ¿Quién más? Acá había una pregunta atrás y una por Facebook. Sí. Lo de Vargas en relación a su disertación me pareció magnífica. Pero hace falta aclarar que la Constitución del 17, si bien es cierto la promulga Carranza, le faltó el adjetivo a regañadientes, ¿verdad? Porque ahí estaban precisamente en los artículos sociales, por mencionar algo rápido, el artículo 3, el 27, el 123 constitucional, que son producto pues de la lucha revolucionaria, aunque el tercero es de inspiración secularista, ¿verdad? La educación secular del juarismo. Pero el 27 recoge el plan de Ayala, y el 123 el programa del Partido Liberal Mexicano. Como usted dice, regañadientes. Si revisan las conversaciones y las cartas entre Juárez y su operador, entre Carranza y su operador político, que es Palavicini, todas las correspondencias está diciendo: páralos, frénalos, deténlos, ¿a dónde van? Se volvieron locos. A regañadientes, como usted dice. Esa parte. Ángel. No sé si está de acuerdo con lo que yo. Ahorita sí hay. Sí, hay dos preguntas por Facebook. Estamos transmitiendo en vivo. Está preguntando la gente. Eduardo Barrera pregunta para Taibo y Salmerón que si pueden hablar acerca del fusilamiento del líder indígena anarquista Julio Chávez López. Claro que sí. Y Jero Fong pregunta a los ponentes sobre los tratados de armas que se hicieron con los norteamericanos en Paso del Norte en 1865, cuál fue su importancia y qué papel jugaron los terratenientes locales como Luis Terrazas.
Una última pregunta, si gustan, una más y ya, si gustan, damos oportunidad a contestar. Díaz impulsó los ferrocarriles nacionales, los ferrocarriles en México, pero fueron con qué fin, porque gran parte de lo que se llevaron fue mucho de la sierra de Chihuahua, de los bosques, se lo estaban llevando a Estados Unidos, más no sé si minerales y no sé cuántas otras cosas. O sea, ¿cuál fue el fin principal que a Porfirio Díaz le movió a hacer los ferrocarriles? El trazado ferroviario corresponde a la distribución de las riquezas de exportación. Cuando tú trazas las carreteras, como Miguel Alemán las traza, pasando por los ranchos de tus amigos, las casas de tus primos, las fábricas de tus compinches, pues sí, mucho progreso de carretera, ¿no? Sí, bueno, aquí nada más en concreto, muy en concreto, Lázaro Gutiérrez de Lara escribe un libro que se llama Las luchas del pueblo mexicano por su libertad, y él deja muy claro cómo Porfirio Díaz llega al poder en 1876-77 con el apoyo de Estados Unidos, y cómo la primer concesión que les otorga es la construcción del ferrocarril. No fue una iniciativa de Porfirio Díaz, fue una iniciativa del gobierno norteamericano. Y así rápidamente lo de la Constitución del 17. Es una concesión que hace Carranza para unificar todas las corrientes, pero surge la Constitución de un momento en que Carranza tiene el poder y que Carranza está organizando esa Constitución para consolidarse, y es el primero que la va a violar. Y a partir de entonces, durante todo el siglo XX, la Constitución no funciona como un documento que va a regir la vida del país. Al contrario, no hay respeto por la Constitución, empezando por el mismo gobierno. Y en ese sentido es donde se pierde precisamente la esencia que había tenido la Constitución. Desde mi punto de vista, la Constitución del 17 es una Constitución oportunista que más que nada se elabora para unificar a todos los grupos opositores que habían quedado después de la derrota. Y no va a tener función, empezando con la democracia. O sea, lo que le va a dar origen a la revolución enarbolado por Madero es el respeto al voto. Y durante todo el siglo XX no va a haber respeto al voto, por decir algo, ¿verdad? De todas maneras, habría que apuntar a algo, que es, a pesar de los pesares, a pesar de que la Constitución de 17 haya sido impulsada por el sector obregonista, carrancista triunfante, para restarle poder al villismo que está en guerra de guerrillas en armas y que llega a tomar Chihuahua por tercera vez, para restarle poder al zapatismo en armas. O sea, es una concesión social. A pesar de eso, sus inmensas virtudes van a estar en continua contradicción, como decía correctamente Jesús, con la práctica constitucional. Pareciera como si en México hubiera dos constituciones. Una de ellas la compras en los puestos de periódicos, en las librerías, cuesta 20 pesos, y la otra la tiene el presidente de la República en un cajón, y dice verdadera Constitución de la República Mexicana. Y entonces en las noches abre el cajón y la revisa, y solo tiene 3 artículos. 1, uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca. 2, este es el año de Hidalgo, chingue su madre el que deje algo. Y 3, solo existe un principio, el principio de autoridad. Esa es la Constitución real, en la medida en que la ausencia de división real de poderes no permite ejercer bajo ninguna forma la democracia y está sujeta al accidente, al arbitrio, a la casualidad. Julio Chávez. Julio Chávez. Pues en realidad es una página que han enarbolado mucho los enemigos de la época de Juárez, ¿verdad? Culpando a los liberales del fusilamiento de un líder campesino socialista. Realmente es un caso similar a la acusación de que Juárez, por medio de los convenios MacLean Ocampo, estaba entregando la soberanía del país. Creo que es un asunto regional en el que no está la responsabilidad directamente del gobierno de Juárez, sino contradicciones que se dan regionalmente, ¿verdad? Y que está bastante confuso en la historiografía. Gastón García Cantú lo presenta en su Historia del Socialismo en México como un elemento anarquista
que es reprimido por el gobierno por sus ideas y responsabiliza de eso. Tienen que tomar en cuenta una cosa. En el proceso de la República restaurada, después de la toma del poder en el 67, lo que vas a encontrar es que los sobrevivientes a la Revolución Liberal son la tercera parte de los que estaban ahí. Zaragoza, muerto. De la Llave, muerto. Melchor Ocampo, asesinado. Santos Degollado, asesinado. Leandro Chávez, Leandro Valle, asesinado. La playa del mando liberal, Miguel Lerdo de Tejada, muerto. Ha desaparecido. O está desgastada por 14 años de lucha. Y entonces vas a encontrar dos cosas. Caudillos militares con muy poca entendedera, que han surgido en los últimos años, que no están en el meollo de lo que fue el liberalismo, incluso opositores a Juárez, como el Nigromante o Rivapalacio, que terminan peleados con la faceta más autoritaria que le atribuyen a la presidencia de Juárez. Juárez no es blanco y negro, mucho cuidado con darle este tratamiento que solemos dar erróneamente a las figuras históricas. Y entonces lo que vas a encontrar es casos aislados de efervescencia social que son identificados instantáneamente por el sistema social como el retorno de la gavilla conservadora, y que vienen desde la época de Losada, el lanzamiento campesino de Losada en Nayarit, es un alzamiento, o la Sierra Gorda de Mejía, que capitalizan los conservadores y salían con el imperio de Maximiliano, pero que tiene una honda raíz social de conflicto con los terratenientes. En el caso de la rebelión de Chalco y de la escuela de Rodacanati y de toda la efervescencia de los primeros núcleos anarquistas agrarios en México, la identidad se va a establecer como nuevamente aparecen formas de revuelta, ¿no?, que atentan contra el poder, y se identifica poder con poder, o sea, el poder constituyente de la vivencia de la Constitución del 57 con los poderes locales de figuras muy poco agraciadas que empiezan a constituir lo que sería el porfirismo, el germen del porfirismo, que son caudillos militares reciclados. Vean la evolución de los que sobreviven. Pesqueira, de liberal combativo sin demasiadas luces políticas a latifundista y represor de indígenas y campesinos. Terrazas, el caso quizá más claro. Mariano Escobedo, una de las figuras más nobles de la época y del liberalismo, termina reprimiendo rebeliones campesinas en Querétaro en nombre del orden, porque las identifica como los remanentes de los grupos que Mejía, el fusilado con Maximiliano, dejó en armas. El juarismo no rompe con el México latifundista, propone el México del pequeño propietario a través de los impulsos de la ley Lerdo, pero no rompe con el latifundismo, rompe solo con aquel sector del latifundismo aliado con el imperio de Maximiliano. Y Porfirio Díaz después negocia con él y lo incorpora. Muchas veces hay la crítica a decir que, bueno, pero el liberalismo, ustedes que tanto lo defienden y tan bien hablan de él, es el padre del porfirismo. Y tú dices, bueno, si Santos Degollado viera la hacienda porfirista, se moría primero de vergüenza y segundo combatiendo contra los hacendados porfiristas. Santos Degollado, una de las figuras claves del proyecto liberal, ¿no?, era un defensor a ultranza de los derechos campesinos. Ya no digamos el Nigromante, el más radical del juarismo, el ala izquierda, de la izquierda juarista de la época. Entonces, tenemos que primero trazar la línea gruesa para entender qué está pasando. Luego trazar la línea de identidades, para saber a quién queremos y a quién no. Cómo nos identificamos en términos históricos. Y luego trazar la línea fina, que es la línea de las contradicciones, los matices, el análisis más en chiquito, en corto. Y atribuir al juarismo lo que queríamos hacer en el siglo XX también es un contrasentido, ¿no? La salida en ese momento del desarrollo nacional era el liberalismo político, no el socialismo. Y no el liberalismo económico, por ejemplo.
Entonces, es otro contraste. Varias cosas se me ocurren. Primero, la Constitución de 1824 solo estuvo vigente 12 años. ¿Sí? En 1836 la tiran por primera vez, se instala la primera República Central, luego hay otra Constitución centralista en 1840, luego viene el único intento realmente dictatorial de Santa Anna, luego la restablecen reformada en 47 para volverla a tirar. O sea, tiene una vida desastrosa la pobre Constitución de 24. Y la de 57 lo que pasa es que pues, permanece en su esencia escrita, pero permanentemente violada en la realidad por el porfiriato. Entonces, y eso nos lleva a la del 17, y voy a decir dos cosas muy rápidas para dejarlo para el rato. Primero, la Constitución del 17 es la institucionalización del autoritarismo porfirista. Y en ese sentido es opuesta, contraria y traiciona el espíritu de la Constitución del 57. Al rato se los explico, lo dejo como desafío para el rato. Una vez aclara que la del 57 es una constitución donde democrática, el presidente tiene que rendirle cuentas sistemáticamente al Congreso. Así es, y la del 17 es presidencialista. Y presidencialista hasta la médula. Cuando hace rato dijo un compañero allá atrás que el artículo 27 retoma el plan de Ayala, de ninguna manera. Además, el plan de Ayala solo es el inicio del zapatismo. El zapatismo evoluciona. El zapatismo y el villismo proponen la revolución agraria. La Constitución del 57, una reforma dictada por decreto presidencial. Del 17. Sí, la del 17. ¿Sí? Y el artículo 123, por ejemplo, también como provocación, al rato lo vemos, hace nugatorios los derechos de huelga y el derecho de sindicalización. No existen como derechos porque dependen del presidente de la República. A través de las juntas de conciliación y arbitraje y a través de la obligación de los sindicatos de ser registrados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Eso no es el proyecto revolucionario de Villa y Zapata, es otra cosa. Lo dejo como provocación para que tengan ganas de venir al rato, ¿no? Vámonos a los tratados de armas de 1865. No hay ningún tratado, ningún documento, ni un solo, todos esos esos que quieren que los mexicanos siempre perdamos y que una vez ganamos una guerra contra 60,000 invasores extranjeros del mejor ejército del mundo, lo cual equivale como si actualmente estuvieran entre todo mexicano más de 300,000 hombres del mejor ejército del mundo. Los derrotamos en el campo de batalla, los echamos, y la conserva actual quiere encontrar que no fuimos nosotros sino los gringos. Primero, durante los años clave de la resistencia, los gringos están metidos en su guerra de secesión. Termina la guerra de secesión, y donde uno de los bandos en guerra de secesión, qué fácil se les olvida, uno de los bandos en la guerra de secesión reconoce al imperio Maximiliano y lo apoya. Y el otro bando reconoce formalmente a Juárez. ¿Por qué no le reclaman a Maximiliano el apoyo que tuvo de los confederados? Donde hay además apoyo real, porque casualmente toda la frontera mexicana está en manos de los confederados durante la parte clave de la época, y aíslan a la República. ¿Por qué no le reclaman eso a Maximiliano? Es una tontería, pues así se juega. Y después de 65, no hay un solo documento, ni uno solo. Hay negociaciones de personajes menores, oscuros del juarismo, que Juárez rechaza y desautoriza. ¿Sí? Y lo que hay en 66 es compra de remanentes de armamento. Compra. O sea, se está comprando armas, punto. Y de armas remanentes de la guerra de secesión. ¿Sí? Es eso todo lo que hay. Compra de armas a un país extranjero. Y compra de armas muy menor. Todo lo demás son inventos, y desafiamos a cualquiera de los conservadores, hemos repetido ese desafío donde quiera, que saquen un documento, una prueba real de cualquier alianza nugatoria de la soberanía nacional entre el gobierno de Juárez y el gobierno de Estados Unidos durante la guerra de intervención. Sobre el tratado MacLean-Ocampo, no es un tratado, es una negociación que el mismo gobierno liberal iba a rechazar, como lo ha probado hasta la saciedad Patricia Galeana en un libro espléndido sobre el tratado MacLean-Ocampo. Pero es otra historia. Finalmente, no, pues ya terminamos, ¿no? Javier Corral. No, Javier Corral. Para la tarde. Javier Corral, pues es un panista de derecha, hombre. Digo, para la tarde. No son panistas de derecha. Panista de derecha, puta madre, son de veras. Este es un panista de centro. Un panista de centro. Al rato hablamos de Javier Corral, en la tarde también. Segunda ronda de preguntas. Déjenme con nada un más, comentario del es que hay una pregunta ahí que es provocadora aquí. Bueno, el personaje de Luis Terrazas.
Este es un tema para una plática, una discusión de 3-4 horas entre los mismos. Porque Taibo lo hubiera fusilado, ¿verdad? A Luis Terrazas. Y para él, Villa odia a Luis Terrazas por ser capitalista, por ser latifundista, por ser ojete. Pero está equivocado. En realidad ahí Taibo. Villa se equivocó por ejemplo. Tú estás equivocado, no. Estás equivocado porque Villa no odiaba a los latifundistas por ser latifundistas, ni a los capitalistas por ser capitalistas, y la prueba de ello es que en Chihuahua respetó a muchos capitalistas. A Luis Terrazas, a muchos no los expropió. A Luis Terrazas lo odiaba por haber apoyado a Huerta. El odio de Villa contra todos los capitalistas chihuahuenses fue por el apoyo que le dieron a Victoriano Huerta. Y era tan radical Villa que a un Máximo Castillo, que era un herrero, que era un revolucionario muy modesto, le confisca su casa, una casita de la colonia Santo Niño de 2 recámaras. O sea, por haber sido orozquista en este caso, orozquista. Bueno, ya con esto de entrada, yo quiero decirles lo que pienso, porque fue una pregunta que hizo Yero Fong, después de un intercambio que tuvimos ahí por medio del Facebook. Es un personaje que no está debidamente estudiado, desde mi punto de vista. Hay 2 Terrazas. Hay un Terraza de la época de Juárez, un Terrazas no latifundista todavía, ¿verdad? De 1859 a 1880, a 1890. Y hay un Terrazas al que alcanza ya el siglo XX como un porfirista, como un cacique, como un hombre autoritario, con muchos... fusilado Villa, dilo todo completo. Espérate, no, ¿cuál segunda ronda? Espérame. Miren, y con toda la responsabilidad de responder en el terreno que quiera Taibo, Luis Terrazas fue liberal. Sí. Fue juarista. Sí. Fue un gobernante que tuvo el apoyo de los principales grupos demócratas liberales de Chihuahua durante la época de Juárez. Sí. Él fue electo primera vez gobernador en 1861. Sí. Cuando Juárez viene de Chihuahua, J. Eligio Muñoz, que estaba muy encabronado con Terrazas por motivos que no voy a tratar aquí, le manda a Juárez mensajes donde pone a Terrazas en el mismo caso que Vidaurri. Entonces Juárez determina, como Eligio Muñoz era uno de sus principales interlocutores, determina quitar a Terrazas de gobernador, que era el constitucionalmente electo, y pone a Jesús José Casavantes. Jesús José Casavantes le deja el cargo a Ángel Trías, y mientras está aquí Juárez durante un tiempo, gobierna Ángel Trías. Sin embargo, en 1865 Terrazas vuelve a ser electo, y no vuelve a ser electo contando con el apoyo nada más de los latifundistas, sino contando con el apoyo de J. Roque Morón, de Berardo Revilla, de los principales liberales de Chihuahua, del mismo Ángel Trías. ¿Por qué? O sea, tenemos que estudiar esto desde la perspectiva del momento. Y en ese sentido, creo yo, que entre Almada y José Fuentes Mares nos dejaron para la historia a un Luis Terrazas en blanco o un Luis Terrazas en negro, y tenemos que salir de eso. Yo creo que tenemos que estudiar a Luis Terrazas desde otra situación. Ahora, la cereza del pastel. Cuando Catarino Garza pierde sus archivos, ¿quién es el principal financiador del movimiento Catarino Garza? Luis Terrazas. ¿Por qué? Porque en ese momento Luis Terrazas estaba contrapuesto con Porfirio Díaz. Sí. Le acaban de meter cuña aquí en Chihuahua con un gobernador que vino de la Ciudad de México, bueno, no de la Ciudad de México, con Miguel Ahumada, y Luis Terrazas lo habían sacado de la jugada política. Bueno, pues todo esto tenemos que estudiarlo para poder interpretar la historia de otra manera. Yo no estoy defendiendo a Terrazas, ni lo estoy justificando, ni nada. Simplemente quiero que Taibo tome en cuenta situaciones del momento, situaciones regionales, y además la otra cosa, recordemos que en aquel momento se estaba construyendo el capitalismo, y Luis Terrazas obviamente, fíjense por ejemplo, el principal estratega
del capitalismo en Chihuahua era Enrique Krill, y Enrique Krill nadie lo toca. ¿Qué hubiera hecho Villa con Enrique Krill? Fusilarlo. También. A ver, ¿por qué discutimos lo que estamos de acuerdo? O sea, el Luis Terrazas que estoy trabajando ahora es el Terrazas progresista. Es que ya investigó, es el Terrazas me he dado cuenta. juarista. Desde siempre, mi bronca no es esa, mi bronca es que tú de repente le agarras cariño a los... No, ya, ¿para qué armamos este pinche debate? A ver, rápidamente, los hombres tienen historia. que ir cerrando. Y el Terrazas de 1911 es el cacique latifundista, Pues. no el defensor de Catarino Garza, no el juarista, ¿no? ¿Tenemos que cerrar? Vamos Sí, avanzando, es que vamos avanzando. tienen 3 preguntas más, Ok, venga. nada más que sí hay que ir cerrando, entonces les pediría si pueden ser un poquito más breves. Por allá había Podemos un intentarlo. compañero, uno. Buenas tardes. Bueno, estoy pensando ahorita en la imagen de la primaria, de cuando nos mencionaban la parte del porfirismo, un gran barco atravesando a través de trenes el istmo mexicano. Y yo lo veía y decía de manera romántica, ¿no? Que eso pertenecía en algún momento al pasado. Y en realidad no, en realidad en este momento estamos viviendo como un nuevo porfirismo. El istmo mexicano, después de 100 años de uso del canal de Panamá, de nueva cuenta todos esos intereses globales económicos están siendo puestos de nuevo en esa cintura mexicana. Y vienen de nuevo, y vienen más sanguinarios, y vienen más perversos, ¿sí? Y están formulando la manera de cómo aterrizar un gran corredor industrial interoceánico que viene a despojar de todo el territorio comunal a los pueblos indios de ahí, y que además viene a concesionar todos los territorios comunales. En este momento está siendo concesionado más del 80% del territorio del país. Si nosotros vemos en la Secretaría de Economía su página y entramos a la cartografía minera, vamos a ver que no solo hay concesiones mineras, hay asignaciones petroleras, hay asignaciones mineras, y también hay concesiones para la extracción de gas natural a través de la fermentación hidráulica. O sea que se viene un modelo de desarrollo extractivo, inhumano y antinatural que viene operando, y que además es como un engranaje sumado a una maquinaria más grande que involucra a todos, que involucra a las ciudades del norte, que involucra al hecho de que todo el flujo migratorio de indios del sur que venimos aquí al norte a trabajar nos coloquen en la periferia y seamos, por ejemplo, caigamos en las manos de las maquiladoras o de red de tráfico de personas, en el caso de niñas, porque las niñas que aquí están siendo Compañera moderadora, reprímanlo él pertenecen a la periferia de esta ciudad. Entonces, yo, para terminar nada más, lanzo pues una pregunta al aire, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros que estamos aquí, que estamos siendo conscientes de lo que sucedió, y que somos también conscientes de lo que está pasando, o que hay información de lo que está sucediendo, de qué manera nosotros vamos a participar? ¿Cómo vamos a participar en este nuevo porfirismo, ¿verdad? En este nuevo porfirismo. ¿Cuál va a ser ahora nuestro papel, verdad? Segunda pregunta o comentario, por favor. Bueno, yo nada más muy brevemente quisiera decirles que estas pláticas no fueran solo para los que los admiramos, los leemos y los seguimos, sino que las abran a mucho más gente para que se entere de los conceptos y de las verdades, ¿verdad? En segundo lugar, que los programas que tienen en televisión fueran en televisión abierta, porque ¿Usted cree que es culpa mía que sea en televisión? ¿Usted cree que Televisa pasa mis programas? Aprovechamos todos los espacios que nos dejan. Donde nos dejen. Donde nos dejan. Yo lo sé, pero pues habría que lucharle mucho porque solo si los tiene que alguna idea, démela. Estamos sometidos a censuras por todos lados. La televisión es el gran aparato ideológico Pero en del YouTube sistema. pueden entrar a la Brigada para la Libertad y ahí pueden Ahí ver está. Todo es gratis. Ahí yo todo es lo sé, gratis. pero pues, para los que lo seguimos, no tenemos problemas, sino para mucha más gente que se puede A ver, enterar. le doy O sea, una respuesta. quisiera- Sí. Estamos dando conferencias todos los días en plazas, en parques, en ferias del libro al abierto. Ayer
Yo estaba con 300 personas en Azcapotzalco a cielo abierto y la inmensa mayoría no era vieja izquierda que regresa a recordar lo rico que se siente ser de izquierda. La inmensa mayoría eran jóvenes de menos de 20 años y rucos de bajo perfil económico con ganas de luchar porque están hasta la madre. Y lo estamos haciendo todos los días. Entonces póngase de buen humor, y respecto a que queremos estar en televisión abierta, pues dígaselos a ellos. Y por último, una sugerencia. Parece muy obvio que al entrar a este tipo de lugares, de pláticas, deberíamos todo el mundo apagar el celular, pero aunque parezca obvio, les sugiero que en la plática de la tarde pues le pidan a la gente que apague el celular, porque es muy molesto estar oyendo celulares todo el tiempo. Si me permite, la última pregunta ya para sus comentarios. Para que quede grabado. Muchas gracias. Perdón. YouTube, Brigada para Leer en Libertad, videos. Ahí aparece todos los videos de la Feria del Libro desde hace varios años, todos los temas, presentaciones de libros, cientos de grabaciones. YouTube, videos en Brigada para Leer en Libertad. Gratis para todos. Javier tenía una pregunta o un comentario ya para darles espacio y cerrar. Sí, sobre una de las preguntas que hizo una persona del candidato que ganó. Así como hay un Luis Terrazas 1 y un Luis Terrazas 2 que actuaron totalmente distintos, y hubo otros liberales que también cambiaron de modo. Yo creo que agrupar a Camilo Daniel Pérez con Javier Ávila y otro obispo o sacerdote con la iglesia de Norberto Rivera Carrera, francamente es imposible. Gracias. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo, no, bueno, de acuerdo con eso, y sobre Corral entramos al rato, pero por supuesto que la Iglesia Católica es múltiple y compleja, y que la de los jesuitas de la Sierra no tiene nada que ver con la de Norberto Rivera, por supuesto, ¿no? Al rato le entramos. ¿Sí? Y creo que... al rato le entramos, bueno. Y sobre la pregunta que me ha hecho el compañero del fondo, pues ya sabemos, hombre, por dónde hay que entrarle, por la organización, por la construcción de organización, por ahí hay que entrarle, y por el combate al régimen, pero ese es el tema de la tarde. Ese es el tema de la tarde y el corolario de la tarde. ¿Hacia dónde vamos? El tema de corral, de que hay un corral en la época de Pancho Barrio y hay un corral ahora muy ligado a ciertos sectores de la izquierda progresista del estado de Chihuahua, ¿lo van a abordar en la tarde? No lo pensábamos hacer, pero ya que nos están provocando, le podemos entrar. No había pensado, pero vamos a entrarle. Vale la pena. Digo, ya que estamos actualizando la reflexión de los datos de la historia para la lectura contemporánea, ¿no? Tampoco nos pidan esta tendencia a pensar que somos todólogos está construida sobre una falsificación, que si el intelectual es un todólogo, no es cierto. Les puedo dar una lista de 1242 cosas sobre las que no sé nada. Entonces tampoco nos pidan lucidez. La lucidez es producto de la información y la reflexión. No estamos en el vivo en Chihuahua para poder tener un nivel de lucidez. Si hay algunas ideas, y con gusto las expresaremos, sobre, por ejemplo, nadie, sea panista o no sea panista, que firme el pacto con México y esté de acuerdo con las reformas, es ser de mi confianza. Esa sería una reflexión simple, ¿no? Muchísimas gracias.